Bien, nuestra sesión de cierre, esta última sesión de la asignatura Gestión Administrativa y Calidad de la Educación número 2, pretende pues escuchar sus inquietudes o sus ideas referidas al trabajo final. Como les indiqué en la lección, pues he ampliado un poco el margen de tiempo, entendiendo pues que se requiere un poco más de espacio para eso. En esa dinámica, la actividad se centra fundamentalmente en una evaluación institucional. Una evaluación que pudiese tener dos partes. Una primera parte que es la recogida de la información, lo que nosotros llamamos el diagnóstico, y que de alguna manera trata de hacer vida con eso que está allí en el baremo. El baremo es mucho más grande y la verdad que vale la pena. Yo estoy en un proceso personal de reconstrucción de ese baremo, que es producto de un trabajo realizado por el profesor Marín, cuyo propósito era justamente presentar un modelo de evaluación institucional. De hecho, eso él lo lanzó la primera vez en 2006 y luego en 2015 presenta su tesis doctoral mejorando el modelo. Y el modelo, a lo largo de mi experiencia personal como profesor del área de administración escolar y como director y supervisor, tuve la oportunidad de utilizarlo y realmente es muy valioso porque ofrece muchos elementos que a veces el director, el gestor educativo no los toma en cuenta. Entonces, yo les prometo subirles el baremo, la otra parte que sería la parte de la dirección, para que ustedes la puedan tener y en el momento en que la necesiten la usen. Pero el trabajo se centra solo en la primera parte que ya yo envié. ¿Sí? Esto lo digo sobre todo para que no crean que es que falta una parte y tienen que incorporarla al trabajo, sino que técnicamente lo que quería era separar el alcance ¿cómo se dice? de, de este primer trabajo o de este trabajo final, perdón, y centrarlo en el proceso organizativo. Si se fijan, no solamente es el elemento de organización en estricto sentido, sino que agrega dos elementos fundamentales, que es la filosofía institucional y la identidad. ¿Sí? Eso no siempre es tan fácil, no siempre los colegios se toman el tiempo para desarrollarlo, no siempre los colegios los tienen al día. Entonces, no se trata que usted se va a poner a hacerlo por el colegio, en lo absoluto. No solo porque no tendría el tiempo, sino porque este proceso tiene que hacerse con todo el personal de la comunidad educativa. Sino que usted verifique qué existe en ese colegio. Es decir, mi desarrollo del trabajo final es que usted se coloque en la actitud de evaluador, ¿sí? Y que lo pueda aplicar, pero que al aplicarlo sienta en cierta manera, se ponga en los zapatos de si a mí me preguntaran si mi colegio tiene esto, ¿qué respondería? No lo sé, porque muchas veces no lo sabemos. Hay datos que no manejamos. Es probable de que la respuesta sea, bueno, es que eso no me toca, y es verdad. Pero lo que a veces también nos enseña mucho este tipo de instrumentos, y ha sido mi experiencia como director, es que el docente no siempre sabe todo lo que debe saber el director y toda la formación que suele manejar. O sea, a nosotros a veces como directores, a todos como coordinadores, se nos pueden criticar por ciertas decisiones. Pero muchas veces no entendemos que el gerente, cuando toma una decisión, que es uno de los procesos que aparecen allí en la parte de dirección, toma decisiones porque conoce todos los elementos propios de un trabajo corrido. Y que esos elementos a veces no los conocemos del todo, o todos los maestros no lo conocen, pero el director sí. Yo les voy a contar algo que me pasó una vez, no siendo director, sino siendo maestro, raso, como dirían. Y estamos en un Consejo General de Docentes extraordinario porque es un internado, y en el internado una característica fundamental es que el robo, las personas que roban,
deben ser expulsadas inmediatamente. Y una semana y media, 2 semanas antes de ese consejo, había habido un robo y la respuesta fue retirar al participante. ¿Sí? Retirar a ese estudiante y decirle, mira, no puede seguir. A las 2 semanas de ese robo se produce un nuevo robo, pero en este caso sí se convoca un consejo docente. Y en el consejo docente el director de alguna manera incita a que no se le expulse. Y yo fui contra esa decisión, porque hace 2 semanas expulsamos a un estudiante, porque a este no. ¿Qué diferencia hay? Y resulta que les voy a decir así más o menos cómo era rápidamente. El estudiante es hijo de una autoridad educativa, de una de las más altas autoridades educativas de la región. ¿Eso qué trajo como consecuencia? Claro, eso yo no lo sabía. Y además, esta alta autoridad tenía al hijo allí, pero había una animadversión de su parte contra la escuela, porque la escuela es una escuela agronómica, tiene muy buen talante, pero bueno, había un tema político en el medio en el que esta persona de alguna manera rechazaba y producía siempre un contraste a su trabajo. Entonces, el director sabía cosas que los demás no sabíamos. Y evidentemente él llevó al consejo, lo que quiero decir, él llevó al consejo el proceso, aunque el consejo al final votó por la expulsión, pero él lo llevó al consejo porque él sabía algo que nosotros no sabíamos. Y entonces este tipo de baremos, nos ponen en situaciones de conocer y de centrar ideas que a veces los demás no saben, pero el director sí lo sabe. Quiero dejar esa idea clara porque es un poco la experiencia. Si hay preguntas sobre el baremo, entonces abro la palabra y les dejo a ustedes la participación. Bienvenido, Cecilio, que no te había visto. Ya me extrañaba no verte más temprano. Bueno, el que te llegó tarde fui yo también, ¿no? Pero no te había visto. Jania, Elizabeth, Zaira, Yanizaret, Brenda, Aida, Enilda, Teresa y Carlos. Abro la palabra. Buenos días, profesor. Soy yo, Yania. Adelante, Yania. Buenos días, compañeros, queridos colegas. No, profesor, una pregunta. En el caso Dígame. mío, porque yo no trabajo en el Meduca, o sea, Sí. lo que llamamos escuelas públicas, yo trabajo en el sector particular, escuela particular. Entonces, yo estuve viendo el archivo, pues el baremo, como usted nos dijo. Hay puntos que, claro, yo puedo responder, pero hay otros que no aplican en el caso mío del colegio, porque, ejemplo, el colegio mío es un colegio que nada más tiene una sola dueña. ¿Comprende? Sí, sí, sí. Hay ciertos aspectos, como usted dice, de la gestión educativa que solamente es tomado por ese alto círculo. No hay la participación de los profesores o de los administrativos en ciertos aspectos. Entonces, pero en otros sí, porque sí tenemos todo lo que es visión, misión, todo lo demás, pero en esa parte de la gestión, de la toma de decisiones o de buscar, como usted dice, proyectar cuáles serían las políticas educativas, las que son, sí sabemos las que son las que nos presentan a nosotros, pero lógicamente tiene que haber aristas que nosotros desconocemos por no formar parte yo soy una profesora. Entonces, en esa parte yo quería preguntar, ¿qué pongo? ¿No aplica o pongo, qué pondría yo en ese aspecto? En lo que no puedo responder por no tener la información o porque no se me da permiso por ser una empresa privada. Sí, no te preocupes, Jania. El baremo aplica a empresa privada y empresa pública. Tú haces la entrevista y solicitas la información. Si la información no te es dada, tú en observaciones colocas la información no me fue suministrada por el ente competente o por la persona responsable. Es decir, en la escuela oficial también te pueden negar información. Así que eso va a pasar. Evidentemente en la privada son un poco más celosos de este proceso, bueno, por muchas razones. En principio porque siempre preguntan cuál es la finalidad del baremo. ¿Sí?
Yo he tenido practicantes de administración escolar que al aplicar el baremo, pues yo les antecede, porque es una práctica, es una parte evaluada y todo lo demás, les antecede una carta de mi parte, una carta de la universidad o una carta de la cátedra que dice, mire, este participante, este estudiante es practicante, va a hacer esto, esta información es con fines académicos, no va a salir de nosotros, el informe se les va a presentar a ustedes antes, porque es delicado, es delicado. Entonces, la información que no les aporten, no se preocupen. Ustedes sencillamente en la observación colocan, no me fue suministrada, no tuve acceso, no pongan que es privado. Eso lo ponen arriba en el nombre y la identificación de la institución. Es de administración privada, es de administración pública y tal. Porque, bueno, lo pueden poner también si es porque es la naturaleza privada. Eso no pasa nada. Lo que quiero decir es que el baremo es versátil. Si da información que tenemos, la colocamos. Si no hay información que no tenemos, la razón de por qué no la obtenemos. No hubo acceso, no nos las dan, no las dieron incompleta, en fin, la respuesta que le den. ¿Sí? Sí. Ajá, bueno, gracias, pues usted ha respondido a mi inquietud, a mi interrogante. Sí, claro, me parecería que si tuviéramos presencial, si estuviéramos en pandemia, con esa carta, sí, yo sé que usted hubiera hecho la carta, la hubiéramos presentado, hubiera sido muy diferente, pero en el caso mío sí hay ciertos aspectos que yo no puedo brindarlos. Entonces, nada más quería preguntar, era en ese aspecto que colocar en ese renglón. Gracias, profesor, muy amable. Gracias. A tu orden, Yania. ¿Alguna inquietud adicional? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días, Teresa. Adelante. En mi caso, profe, la pregunta es relevante a que si nosotros nos enmarcamos a responder las interrogantes o tenemos que elaborar el cuadro en Excel y llevarnos pues parte de la subdivisión de los cuadros. O solo no vamos a ir a responder, porque como se nos está solicitando varios aspectos, de repente yo voy leyendo y respondiendo con la entrevista que le haga mi director, ¿no? Y de repente si yo conozco sobre lo profesional del centro educativo, de repente, hasta yo misma tengo que puedo responderla sin por lo menos preguntarle al director, porque yo le asisto a mi director, pero mi pregunta va más allá. Si que yo tengo un cuadro en Excel y llévame la información o cómo, esa parte, si me explica y le explica de repente al grupo. Repíteme esa última parte con el cuadro Excel. Dijiste una frase al final. Es que no te escucho entrecortado, debo ser yo. Usted tiene subdivisiones, existen subdivisiones que usted la tiene plasmada en su actividad final. Columna B y columna C. Observar 138 prácticamente con las subdivisiones, los puntos relevantes de la lección. Allí nosotros entrevistamos a nuestro director y vamos a responder si se nos añade la información, obviamente. Y si nosotros la conocemos, nosotros mismos podemos remitir la información, ¿verdad? Entonces, ¿eso se queda así o nosotros tenemos que establecer un cuadro para llevar? Ya te entendí. No, solamente me van a entregar el Excel, solo van a entregar el Excel. Lo pueden guardar incluso en PDF para que sea muy movible, porque a mí no me interesa editar la información, sino mirarla, ¿ok? Sino mirarla. Lo único es que en la parte final ustedes emiten solo una opinión de la percepción que les generó la aplicación, pero una cosa de un párrafo. No es una cosa donde tienen que generar 5 documentos, 5 páginas de análisis. No, porque es solo el uso del instrumento. Y como tú muy bien dices, Teresa, si ustedes saben la información, ustedes la colocan. O incluso, sobre este punto, yo manejo esta información. Y el director me dice esta. Y usted tiene la posibilidad hasta de confrontarla. Puede haber aspectos así. Yo creo que hay 5 pupitres para zurdos. Por ejemplo, yo creo que hay. Y el director me dice, no, si hemos comprado 25 pupitres más. O sea, yo tengo parte de la información, pero no la tengo completa. Entonces ya no son 25 ni son 5, son 30 pupitres.
los 25 que te indica el director y los 5 que tú sabes que existen. Entonces, ese ejercicio ayuda mucho. Yo entiendo, como nos planteaba Cecilio en la última clase, pues él no estaba en una escuela en este momento, él iba a pedir la información, él depende de lo que le digan, evidentemente. Lo que no le digan, pues él no lo colocará. Pero el que sí está en una escuela y sabe la información, la escribe. Y si el director se lo ofrece, pues mucho mejor. ¿Vale? O sea que ambos elementos van a valer. Por eso les digo, cuando lo he utilizado con practicantes, a veces el practicante no lo pregunta, lo observó y lo redacta. O sea, lo redacta o lo responde, ¿no? Porque él lo está observando. Cuando él percibe que el practicante, que la información de ver y ver y ver y ver, y no, entonces él la pregunta por respeto. Sobre todo porque después en ese informe, bueno, pero a mí no me preguntaron, por ejemplo, si el personal tenía una hora de descanso. Pero yo observo que la gente no descansa, la gente va de una clase a otra y no tiene una hora de descanso. Entonces yo puedo observar una cosa, pero el director me dice, no, tú observas que hay clases corridas, pero en esas clases corridas hemos organizado un horario de tal manera que un grupo descansa de 12 a 1, otro de 1 a 2 y el otro de 2 a 3. Ese es el ejercicio. Evidentemente, yo no les pido esta exhaustividad porque el tiempo no nos los va a dar y porque, como dijo Yania, no están presencialmente. Además, ustedes no son practicantes, ustedes son maestrantes. Entonces, la condición es distinta. Estos practicantes son de pregrado, son de licenciatura, ¿no? Pero en este nivel, pues ya ustedes tienen un poco más de experiencia, un poco más, bastante, de experiencia, conocen la institución, ven con otros ojos los elementos. Algunos de ustedes pueden estar en cargos directivos, otros no, pero al final estamos en un entorno que nos es fácil recoger la información. Esa sería un poco la idea, ¿vale? Al final, terminan con un párrafo que más o menos cierre, concluya la percepción que les da a ustedes la institución desde el punto de vista de lo que valoraron. Solo eso, ¿vale? Lo pueden subir en PDF, lo pueden subir en Excel, en el mismo archivo. Bien. Bueno, yo les agradezco, ya falta un minuto para las 10 y no quiero que lleguen tarde a la clase nueva que tienen con el profesor. Les agradezco la paciencia, este encuentro al menos corto pero importante. En el chat les voy a pasar dos formularios, un formulario de datos para quedarme con sus datos, sus correos, el que lo quiera llenar, eso es voluntario, y también una evaluación al docente para que